Cuando la gente cree que llegó a su tope, que nunca más va a poder ser nada, que nunca lo eligen por nada, es el caso del ministro Iván Lima, por si acaso. No lo eligieron como miembro titular de las elecciones judiciales. Seguramente en su colegio, en su escuela, nunca lo pusieron en nada. Ojo, no era mal abogado, pero sin duda es un hombre con poca conducta, para mí por lo menos. Era buen abogado. El tema es que ha decidido ser una especie de ministro fiscal, ministro opaco, ministro tira, ¿no? El tipo que te está amenazando, poner el titular. Ya falta muy poco para que Mesa sea enjuiciado por la crisis del 2019. Según él, Carlos Mesa hizo una acusación muy grave. Dijo, se ha cometido un fraude monumental y por eso quiere meterlo preso, pero un ratito. No ha habido un solo, entre ellos él mismo, don Iván Lima Magne, no ha sido capaz de ir a la OEA y decirle, señores, yo estoy en contra de lo que ustedes presentaron y aquí está el documento. Se inventaron de que fulano dijo que la universidad, huevada, todos son huevadas. El único informe que hay sobre eso, acuérdense que Arce Saconeta se fue y alquiló, pagado por los argentinos y no sé quiénes más, alquiló un cuarto, una salita en un hotel que costaba muchísimo dinero, al que intentó entrar Ronnie McLean y no lo dejaron, porque estaban entre ellos, entre los convencidos, para fingir que estaban haciendo algo. Lo cierto y lo real es que no hay nadie que haya controvertido el informe del fraude de la OEA, que mañana lo vamos a poner lo que decía con Fernando del Rincón, el que participó como presidente en esa comisión. Bueno, Iván Lima ha dicho que falta poco para procesarlo a Carlos Mesa y fuimos a buscarlo a Gustavo Pedraza, su compañero en la fórmula electoral, y esto es lo que nos dice. Bueno, no es que Comunidad Ciudadana o Carlos Mesa se haya inventado la historia del fraude, ¿no? Hay evidencias irrefutables, ¿no? Contundentes, que hay que enumerarlas para hacer recuerdo a las autoridades de gobierno por qué se afirma que hubo fraude, ¿no? Primero, la OEA hizo una auditoría a pedido del presidente Morales. Emitió, después de un trabajo de más de un mes, un informe. Entre las partes más sobresalientes de ese informe, hay muchos puntos, ¿no? Pero hay algunos que vale la pena leerlos para entender dónde está esa afirmación. Por ejemplo, ¿no? Se comprobaron irregularidades en el llenado de actas de una muestra aleatoria de 4.692. Se comprobó que 226 correspondientes a 86 centros de votación distintos de 47 municipios fueron llenadas por una misma persona. Esa muestra corresponde a 38.001 votos, de los cuales el 91% se adjudicó al MAS. Es uno de los puntos del informe de auditoría. El otro dice, otro punto, el análisis estadístico realizado revela que la victoria de Morales en primera vuelta es estadísticamente improbable. Tal triunfo se produjo por un aumento de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. En ese tramo final se produjo un quiebre en la línea de votos entre el MAS y Comunidad Ciudadana. El tamaño del tal quiebre es extremadamente inusual y pone en duda toda la credibilidad del proceso. 2 puntos solamente de afirmación de un informe que obviamente es mucho más detallado. Primera evidencia. Segunda evidencia, donde ya el MAS es protagonista. El 10 de noviembre, temprano en la mañana, Evo Morales destituye a todos, después de conocerse este informe, a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los destituye, obviamente, porque esto se afirma en el informe de la OEA que hubo fraude. Y convoca a nuevas elecciones. O sea, ¿qué es esto? Es la admisión, admite Evo Morales que hubo fraude, por lo tanto destituye, y miren ustedes la figura, a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y además pide a la Asamblea Legislativa con todas las fuerzas, ¿no?, que
procese esta decisión y que se convoquen a nuevas elecciones. Ese es ya desde el MAS. Tercera evidencia, también irrefutable, es la ley 1266 del 24 de noviembre, una vez se da el proceso de transición. En esta ley, lo que se hace es dejar sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Se convocan a nuevas elecciones por esta ley. Se deja expresamente sancionado que los exmandatarios Evo Morales y García Linera no podrán participar en las elecciones. Se establecen mecanismos abreviados para seleccionar vocales del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Aquí vemos pruebas contundentes. El informe de la OEA que solicitó Evo Morales y sobre el cual él actúa y destituye a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Segundo, el protagonismo central de Evo Morales y del movimiento al socialismo, con todos sus diputados, porque la ley 1266, a la que he hecho referencia, se aprueba por unanimidad. Es decir, nadie del MAS se opone a esa ley. Se anulan las elecciones, se convocan nuevas elecciones, se le prohíbe a Evo Morales y a García Linera que sean candidatos. Entonces, ahí está la acción de una manera unánime del movimiento socialista. Y ahí no se ve el golpe. Por lo tanto, yo creo que la evidencia del fraude no la inventamos nosotros como comunidad ciudadana, ni la afirmó únicamente Carlos Mesa, sino que emana, sale de hechos objetivos, innegables desde el punto de vista del derecho, porque son afirmaciones de una entidad interamericana, de la OEA y de su comisión que delegó para la auditoría, pero además de la acción protagónica del líder del movimiento socialismo. ¿Por qué cree que el ministro arremete ahora así de esta forma, de manera vehemente, en contra del señor Carlos Mesa? ¿Es Carlos Mesa un potencial opositor de este gobierno, un potencial candidato para las próximas elecciones y se lo trata tal vez de anular? Sin duda el gobierno en su pelea interna, o sea, yo creo que esa pelea interna hace que las tensiones sean más duras y las posiciones sean más radicales respecto en la confrontación con la oposición particularmente. O sea, quien dé más golpes a la oposición será el más reconocido por las bases del MAS. El objetivo del movimiento socialismo en sus dos corrientes, aquí no tienen discrepancia, es anular a la oposición. Y a Carlos Mesa, obviamente, como el principal líder de la oposición. Ya hay otro de los líderes de la oposición preso, ya hay la expresidenta, ya está la expresidenta presa. Entonces, lo que quieren es seguir utilizando este argumento que les está siendo útil, ¿no?, para ir eliminando, ¿no?, opositores que puedan disputarle el poder al movimiento socialismo del 2025, porque el objetivo de ello es monopolizar el proceso electoral. Ellos quieren, porque están divididos y no lo pueden evitar, ¿no?, ellos quieren simplemente ser los candidatos más potables, es decir, Evo Morales y Arce Catacora. Y para que no arriesguen la pérdida del poder, obviamente quieren disminuir al máximo a la oposición. Por lo tanto, están construyendo, están pavimentando ese camino para monopolizar esta disputa de poder que se va a dar el 2025, pero que ha empezado de una manera muy temprana. Se van a unir cuando esté en riesgo la pérdida de poder. Se van a unir ahí por razones obvias, como se unieron para votar por el reglamento de la selección de candidatos a magistrados. Entonces, pero sí, en el fondo, esto es la demostración de que el MAS está hecho triza, de que el ciclo del movimiento socialismo ha concluido en el campo de la... Muy bien, Gustavo, pero se olvidó lo siguiente, ese mismo 10, y lo dice el propio Evo Morales. El acuerdo que había entre Cancillería y la OEA en su libro Volveré y Seremos Millones, está por si acaso en Fraude y Después.
El acuerdo que había entre Cancillería y la OEA era que informarían en 12 días y que eso acababa el 12 de noviembre. Cuando la OEA empezaron con la auditoría electoral habían pedido, porque no iban a poder acabar el 12, o sea, el 13 de noviembre. Sospechosamente, 2 o 3 días antes, el domingo 10 de noviembre en la madrugada, ya tenían el informe preliminar y lo iban a dar a conocer. Yo fui el que lo presentó, el primer periodista del país que lo presentó. Yo le dije que me comunicaran con Luis Almagro, no quiso, el que estaba operando en nombre de Luis Almagro. Y yo dije, con ese informe solo van a incendiar Bolivia y va a haber muertos. Advertí y convoqué con ese informe que era preliminar y era provisorio incompleto, aunque OEA no decía textualmente que había fraude, decía irregularidades, que el sistema había fallado. Es decir, Evo Morales conocía y pidió que no se publique. ¿Alguna explicación de que sí había fraude? Ninguna. Vamos al corte. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando 2 clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.